porastele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas por astl.tv. Como se anunció con anticipación, hoy tenemos un programa muy interesante y pues tenemos el privilegio que esté con nosotros nada menos que Carlos Chávez, un experto consultor en materia de comunicación y redes sociales. Qué bueno que estás con nosotros, Carlos. Un gusto estar contigo, Enrique. Muchas gracias por invitarme y pues un gusto estar con tu auditorio. Bueno, y el tema del programa sí, lo he denominado ¿hasta cuándo una mentira reiterada puede seguir presentándose como verdad? Y bueno, pues vamos a ver una presentación PowerPoint que preparamos exprofeso para que la comentemos y aprovechemos que tengamos a nuestro experto. Aquí hay que ponerla desde el principio. No quiere, ahora sí. ¿Sí la ves, Carlos? Claro, muy bien. Pues Muchas gracias. puse una foto de cuando nos pudiste acompañar ahí Estuvimos, en estudio, ¿te recuerdas? claro que sí, señor. Qué gusto. Y bueno, pues aquí tenemos la famosa frase de Goebbels. Ay, ¿qué pasó aquí? Se nos adelantó. Una mentira 1000 veces repetida se transforma en verdad. Del famoso ministro de propaganda de la Alemania nazi. Una pequeña introducción que antes de que entremos ya en materia, déjame meter un poco aquí. En los regímenes de hiperpresidencialismo, personalistas, caudillistas, etcétera, de gran concentración de poder en el Ejecutivo, los mensajes narrativa y propaganda oficiales no solo ocupan un papel central y privilegiado en la vida pública, sino que pretenden imponerse como una visión única, verdadera e infalible sobre la realidad política, económica y social. Crea una realidad alterna que pretende pasar como la verdadera. Ello implica que el presidente, uno, establece la agenda política nacional, temas y problemas importantes o urgentes. Dos, descalifique, rechace, satanice o amenace o acuse públicamente a cualquiera que no se ajuste a su visión. No se diga si la desafía. Y tres, genere fakes, noticias falsas, difunda otros datos como arma propagandística y de combate a sus enemigos. La política de comunicación oficial recurre a los principios propagandísticos de los nazis. Y mire, vamos a ver algunos principios de propaganda de Goebbels. Principio de simplificación. Individualizar al adversario en un único enemigo. Principio de la transposición. Culpar al adversario de los propios errores y crear distractores de las malas noticias. Principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Principio de orquestación.
La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente. Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. Principio de la transfusión. La propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Principio de renovación. Emitir constantemente informaciones nuevas a un ritmo tal que cuando el adversario responda al público, este ya esté interesado en otra cosa. Principio de la unanimidad. Convencer a mucha gente que se piense como todo el mundo, creando impresión de unanimidad. ¿Cómo ves estos principios, Carlos, así a nivel genérico? Pues venía yo escuchándote y leyéndolos, y la verdad, para cada renglón tengo un ejemplo de una mañanera, ¿no? Realmente ha sido, pues, parece que van by the book haciendo esta descripción, ¿no? Pero Este, a nivel teórico, ¿cómo ves estos principios de propaganda? ¿Ya son parte, digamos, de la propaganda política o son exclusivos de regímenes que son dictatoriales, autoritarios o totalitarios? ¿Cómo ves esto hacia nivel genérico? pues así son. Yo creo que los que se rigen por estos principios, los hemos visto ya. Es para los regímenes totalitarios, por supuesto, con caudillos y tlatoanis, ¿no? O sea, estos principios se aplicarían sobre todo a regímenes autoritarios, no Así es. serían de regímenes democráticos. No, definitivamente no. Porque una mentira en un régimen democrático es castigada. Una falsedad tendrías que responder ante ella en los tribunales. Y ahora no vemos eso que sucede en esos regímenes totalitarios. Ahora, fíjate, vamos a ver en la historia cómo se dio. Un mito conspirativo que dejó raíces. Vemos la imagen del libro a los protocolos de los sabios de Sión. La supuesta conspiración judío-comunista para dominar el mundo fue difundida por un judío ruso que supuestamente filtró los acuerdos secretos del Congreso Judío de Basilea de 1898. Históricamente se dio este congreso y es donde se estableció la necesidad de fundar el Estado judío. Su, pero de acuerdo al mito, hubo un ruso extrajo los acuerdos secretos, como no había fotocopiadoras, ¿verdad? Toda una noche los reprodujo a mano y luego esos acuerdos tomaron la forma de este libro. Ok, Su texto fue muy exitoso. Millones en el mundo creyeron su versión y contribuyó a legitimar el genocidio nazi. Pese a que se descubrió que el libro era un burdo plagio de otro texto, aún mucha gente sigue creyendo sus tesis. Todavía a la fecha, mucha gente cree que los más ricos del mundo son judíos y que ellos son los que mueven el mundo, ¿no, Carlos? ¿Cómo ves esta? exactamente. Y ahí sí, bueno, pero es una mentira contada muchas veces que ha trascendido más allá de lo que se ha dicho en contra, ¿no? Y fíjate, este libro luego se descubrió que el autor más o menos se fusiló el libro de Diálogos en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. ¿Recuerdas este texto? Claro que sí, sí, claro. Que es un clásico, ¿verdad?, de la ciencia política, pero Así es. es un libro escrito más o menos a mediados del siglo XIX, en tiempos de Napoleón III, o sea, el autor se refería a Napoleón III, pero luego el autor de estos protocolos se lo fusiló y lo hizo pasar como acuerdos judíos. Exactamente. Luego, fíjate, el gran conspirador de la historia es Stalin, ¿no? El efectivo mito del enemigo del pueblo. Sergei Kirov fue asesinado en 1934 y con ese pretexto Stalin inició las grandes purgas, culpó a quienes creyó sus enemigos, juzgó y asesinó a millones. Fabricó el mito del enemigo del pueblo para aterrorizar, torturar y asesinar. Muchos creyeron sus teorías conspirativas y le ayudaron incluso en México para asesinar a Trotsky. O sea, en la URSS cualquiera podía ser enemigo del pueblo. Si tú no cumplías con el gobierno, con alguna directriz del gobierno, podías ser acusado de enemigo del pueblo. Y luego Stalin mandó matar a Kirov, que él lo veía como un posible rival político, a pesar de que era también comunista, y le echó la culpa a todos los que él
pensaba que eran sus enemigos. Así es. Pero fue muy efectiva este mito del enemigo del pueblo, Carlos. Sí, claro, claro. Porque la gente realmente cuando creyó en él, después empezó a creer que tenía enemigos y estos enemigos había que eliminarlos a como diera lugar. Y se generaban muchísimas historias alrededor de los enemigos, ¿no? Ya ves que hasta hay una película en que un niño delata a su padre por pensar que el papá era un enemigo del pueblo. No recuerdo la película, Exactamente, no recuerdo la película, pero finalmente hace alusión a eso, que es un mito que cualquiera se puede creer y que incluso denunciar al padre, ¿no? recuerda en Cuba que las escuelas enseñaban a los niños a delatar a los vecinos y a los familiares que estaban en contra del régimen, ¿no? Exacto, exacto. Luego, fíjate, ya pasando a México, la efímera eficacia de la conspiración comunista. La versión oficial del movimiento estudiantil del 68, una conspiración comunista estaba detrás de los estudiantes para desestabilizar al gobierno y sabotear los Juegos Olímpicos. Así en Tlatelolco el ejército fue víctima de una agresión y respondió. Pese a que esta tesis tuvo poca credibilidad, los gobiernos priistas no abandonaron su idea de que eran víctimas de una desestabilización comunista. No sé si recuerdas esta etapa del país, Por Carlos. supuesto, bastante oscura y basada en medias verdades y fantasías, ¿no? Entonces, o sea, no les funcionó mucho porque finalmente la gente no les creyó, ¿verdad? No les compró esta idea de que los estudiantes eran parte de una conspiración comunista. Y, Exactamente. y la prueba es que el presidente, en su informe, ¿verdad?, del siguiente año, él asumió toda la responsabilidad histórica de los sucesos, ¿no? Porque no pudo, no pudo incorporar Sostenerlo. en el imaginario colectivo la idea de que habían sido los rusos o no sé qué otra ente fantasmagórico que provocó el 68, ¿no, Carlos? Exactamente. Totalmente así fue. Y pues tuvo que asumir su costo, ¿no? Que lo sigue pagando mientras que el responsable era otro. Sí, exacto. Luego ya dando un salto al siglo XXI, ¿te acuerdas de los famosos videoescándalos, no? Exactamente. ¿Qué recuerdas de este hecho de los videoescándalos? Pues mira, que el señor de las ligas se llenó las manos y se llenó los bolsillos de dinero que era, que era cobrado a este hombre, eh, Ahumada, por, como comisión de las obras que le otorgaban para trabajar en el gobierno del Distrito Federal en épocas de nuestro ínclito presidente actual. Y pues fue todo un tema, ¿no? A ver, vamos a ver, creo que este es un video, a ver, no era video, es que era tomada la foto de un video. Pues recuerdas que algo muy emblemático de ese momento es que fue agarrado con las manos en la masa. Claro, Y yo recuerdo haber visto el programa con Broso y me acuerdo que Bejarano se quedó frío y en ese momento no le quedó más que reconocer que efectivamente había sucedido eso. O claro, sea, fue tan sorpresivo para él que él no pudo decir que era una imagen inventada, que lo habían suplantado, o sea, sí, no, como pudo haber sido otro, ¿no? O sea, cuando alguien lo agarra con las manos en la masa, siempre dice yo no fui, o lo manipularon, ¿verdad? O está descontextualizado. No, así él es, reconoció e incluso me acuerdo que él dijo que iba a pedir licencia como, como líder de la Asamblea Legislativa, Carlos. O sea, fue un momento muy duro, ¿no? Para él en ese sí, momento, ¿no? claro. Y Que evidentemente fue una trampa para él, pero porque él iba a recoger ese dinero que iba a entregar más arriba, ¿no? bueno, fue trampa en el sentido de que, o sea, Ahumada estaba enojado porque no le habían pagado, ¿verdad? Le adeudaban de las obras que había hecho y pues naturalmente que él buscó la manera en que le pagaran.
En ese claro, sentido puso el 4, pero como era el principal operador del entonces jefe de gobierno, López Obrador, pues él se inventó, ¿verdad?, lo del complot de la mafia del poder, ¿no? exactamente, Que es parte, ¿verdad?, de todos estos mitos, ¿verdad?, que son la base, ¿verdad?, de esta propaganda nazi, ¿verdad?, de manipulación, de engaño, ¿no? O sea, parten de un mito y, exactamente. y el mito actual es el complot de la mafia del poder. Cuando, fíjate, lo más revelador de este video es que desnudaron el modus operandi electoral de los obradoristas hasta la actualidad, porque ellos así operan. O sea, las candidaturas se las dan a quien más dinero dé. Entonces, Exacto. si tú ves en los plurinominales quién tiene las candidaturas, son los que pagaron por esos cargos, Carlos. Y ahora los ves en posiciones de, de alto control del circulante, porque por no mencionar a muchos, ¿verdad? Pero se ve que son puestos comprados totalmente. ¿Y a qué le atribuyes que ha sido tan exitoso esta idea de la mafia del poder? ¿Qué es en qué estriba su éxito? Mira, es que venimos de muchas conspiraciones. Digo, empezamos con la conspiración del comunismo en el 68, pero de ahí puedes ir brincando una por una, ¿no? El enfrentamiento de los empresarios con Luis Echeverría, donde se convirtieron en los enemigos, cuando secuestran y matan con la Liga 23 de septiembre a, a- Al a Garza empresario, Lagüera, ¿no? 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 Garzazada. Garza Sada, perdón. López Portillo, la mafia de empresarios que sacaron el dinero y que no nos volverán a saquear, ¿no? Venimos dándole vueltas a este afán conspiratorio que nos lo vienen como trazando y siempre este enarbolamiento de salvar a los pobres y que nadie los salva, nada más cambian de sexenio en sexenio, porque ni los que en teoría los iban a salvar hacen nada por ellos, pues se crea este afán conspiratorio, por eso tiene éxito. O sea, es ridículo que nunca lo va a aceptar el régimen actual, pero cuando más se ha hecho por los pobres, es lo que él vino a destruir después, ¿no? El seguro popular, toda la claridad para obtener recursos, etcétera, 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 se destruyó porque va a crear un sistema en donde ellos entregan el dinero directamente y se convierte básica y llanamente en una conspiración de, a ver, si te pones en la lista te doy. Entonces hoy este complot pues es a donde nos está llevando, o sea, este afán del complot de crear el enemigo común de la mafia del poder, que es la que quiere que no nos vaya bien y quiere que todo salga mal porque nosotros traemos la razón, pues ha sido alimentada por 18 años por este personaje, ¿no? Oye, ¿será que esta idea de la mafia del poder nacería con la familia revolucionaria priista? Que fue a Sí, raíz de que un grupo se posesionó del poder y que ese grupo es el que manipula y genera todo lo malo que nos pasa. claro, ¿Nacería pero ahí? aparte, yo creo que sí, y piensa que él nació ahí. Entonces es muy fácil hablar de la mafia del poder cuando formaste parte de esa, ¿no? De esa misma. Claro. Bueno, hablemos de temas que son tú has trabajado mucho, las benditas redes sociales, ¿verdad? Para llegar al poder. ¿Estás Claro, de acuerdo que los amos de la infodemia y de los fakes son López Obrador y Donald Trump? ¿Cómo ves eso? totalmente, totalmente. ¿Qué es la infodemia? A ver, platícanos para nuestro público, ¿qué es la infodemia? Que es un concepto así que se está poniendo de moda, pero parece muy técnico, ¿no, Carlos? Sí, pues, bueno, es que la infodemia básicamente se le llama a la producción y distribución de noticias falsas o fake news, ¿no? Y de alguna manera, pues tiene esta capacidad de llenarnos de información que aparte anhelamos recibir o suponemos que encaja dentro de nuestra forma de pensar y la vamos adecuando
de acuerdo a nuestras propias necesidades. Por sí solas las noticias no son malas ni dañinas, las noticias, ¿no? Se convierten en perjudiciales cuando estas noticias falsas pueden afectar muchas cosas, nuestras economías, la inversión, el valor de tus negocios, cuando te afectan la credibilidad de un candidato, de una persona, ¿no? Y adicionalmente a la intención, ahora que estamos metidos tanto en los medios digitales y en los comportamientos en las comunidades, tendemos a polarizar nuestras creencias y terminamos defendiendo versiones más extremistas que antes de pertenecer a esas comunidades. ¿Qué es lo que está generando? Por eso hoy ves grupos de defensa súper acérrimos contra la 4T y grupos de defensa súper alineados con la 4T. Y el medio también es importante, los medios digitales privados como WhatsApp o los grupos de Facebook, al tener como miembros a familiares, amigos o conocidos cercanos, con los que se puede compartir no solo una visión, sino también hay un lazo emocional, hace que esto ni siquiera se verifique, sino estés contribuyendo a distribuir estas noticias falsas, ¿no? ¿Qué opinas, Enrique? Fíjate, antes pues nos quejábamos de que los medios de comunicación estaban manipulados y al servicio del poder. Ajá. Pero a partir de las redes sociales, y por ejemplo Trump, que fue el primer genio de su uso, o sea, Trump tenía muchos medios en contra cuando él ya se perfilaba como candidato. Y fue cuando usó a Twitter, ¿verdad?, como una forma alternativa Los para, revivió. exacto, para poder ganar primero la candidatura y luego ganar la presidencia, ¿no? Entonces, dentro ya de los usos que le dio Trump, pues hubo muchos fakes, ¿no? ¿Te acuerdas de cómo generó toda una conspiración para evitar que él ganara, ¿no? Y Sí, no, inventaba, hubo una serie muy sí, 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 interesante. Él empezó a decirle a la gente que votaría por Hillary que ya tenía, hizo dos jugadas. Una, ya la tienes ganada, ni siquiera necesitas votar. Trump nunca va a ganar. Él lo decía él lo provocaba esos comentarios. Y por el otro lado, te llegaba un mensaje a ti que vivías en Montana y te decía, Hillary está dispuesta a prohibir el uso de las armas. Te va a quitar tu derecho constitucional, cosa que absolutamente era falso. Y entonces, tú que usabas arma todos los días en el coche, la portabas, la tenías en tu cajón, decías, sobre mi cadáver voto por Hillary. Y esas fueron las dos vertientes. Hizo confianza en un grupo donde sentían que iban a ganar. Y por el otro lado sacó a votar hasta los que no votaban nunca a su favor, que es lo mismo que se hizo en el Brexit. así es que también inventaron que la Unión Europea era una carga, ¿verdad?, para el Reino Unido y mucha gente lo creyó, ¿no? Que, Exactamente. que era el momento de abandonar la Unión Europea porque le costaba mucho a los británicos estar dentro de la Unión Europea y luego pues ha resultado que el salirse ha implicado más dinero, ¿no? Exacto. El mismo Boris Johnson, pues él sabe que les mintió, pero ve, o sea, de todas maneras, a pesar de que les mintió, está en el poder, ¿no? Exacto. Y luego de López Obrador, ¿qué es lo que más destacarías de su uso de Twitter para llegar al poder? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues el afán conspiratorio que predica, ¿no? Que él está a Pero favor de fíjate, los. en la campaña electoral, ¿qué es lo que más destacas para cómo le sirvió Twitter para llegar al poder y todas las redes sociales? Pues el generar grupos de soporte que cuidaban su candidatura y arengaban a más a votar por él. Fue creando una infraestructura muy interesante de gente que se fue sumando a un movimiento, que así lo vendió como movimiento de regeneración nacional, fue sumando gente a un movimiento para defender al país de los que no querían cambiar. Y fue lo que más les sirvió en las redes sociales. Y fíjate, Carlos, como parte de la propaganda tanto de Trump como de López Obrador se basa en ideas muy simples, la idea de Trump
hagamos de Estados Unidos, hagamos grande otra vez Estados Unidos, Sí, claro. O de López Obrador de acabar con la mafia del poder, con la corrupción, primero los pobres y demás. Si te fijas, son ideas muy simples. Y estas ideas simples se adaptan perfectamente a las redes sociales. Exactamente. O sea, en las redes sociales no puede haber ideas complejas, porque pues la gente no las lee, ¿no? Digamos, el que lee, el que se acerca a las redes sociales es porque quiere ideas simples, ¿no, Carlos? Y si te acuerdas lo que planteaba Andrés en su campaña era muy simple, era defendamos primero los pobres, que no podías estar en contra de ello, defendamos que la corrupción desaparezca. Eran dos o tres conceptos, corrupción, primero los pobres y saquemos a la mafia del poder. Pues con esos tres conceptos ganó la elección. Hubo mucha gente que venía sufriendo un sexenio de alta corrupción, que lo había vivido y lo había percibido. Probablemente había sido no dignificada por muchos sexenios, este, como pobre, ¿no? Este pobre que lo vendieron y, y, y realmente la manera en que lo planteaban era muy simple, era difícil que te pusieras, salvo que supieras de quién hablábamos, ¿no? O sea, tenía un antecedente el personaje que lo habíamos visto cambiar varias veces en los 12 años anteriores, pero la gente se casó con esa idea y fue muy bien vendida a tal grado que pues ganó las elecciones. Y fíjate, se ganaron a un público, a la generación de millennials para adelante, ¿verdad? Jóvenes que sí, que ellos sí conviven con las redes sociales. O sea, si te fijas, otros sectores, pues si votaron por ellos es porque pues, se beneficiaron de sus programas sociales, ¿verdad? Pero en el caso de los millennials, ¿verdad? Y de las nuevas generaciones, pues ellos son generaciones de Twitter, ¿no? Entonces, estuvo muy bien dirigido, ¿verdad? Este uso de redes sociales a un público que de por sí es difícil, ¿verdad? Porque es gente que está acostumbrado al uso de la tecnología y cuestiona mucho, ¿verdad? A los políticos tradicionales, ¿verdad? Las campañas que ya a nadie le gustan, ¿verdad? De por televisión o en las plazas, ¿no, Carlos? Exactamente, exactamente, porque a ver, lamentablemente venimos de una política de mucho prometer y no cumplir, ¿no? Entonces, nadie esperó que se iban a topar con un político que es más de lo mismo, ¿no? Todo lo que prometió en su campaña no ha cumplido. Ya estamos a casi terminando su segundo año de mandato y no se ven luces donde pueda cumplir su oferta, ¿no? Y fíjate, si cuando para llegar al poder las redes sociales eran benditas, ¿verdad? Y fueron maestros en usarlas, ahora que están en el poder, no se les están volteando, no es como un boomerang, al grado de que Twitter, ¿verdad? Puso un mensaje de fake en algunos twitters de Trump y recientemente López Obrador se quejó, ¿verdad? De que Twitter lo estaban usando sus rivales o que los estaban maiciando, ¿no? ¿Cómo ves este fenómeno de que ahora les están dando una sopa de su propio chocolate, Carlos? Exactamente, pero es que te voy a decir, todavía, y espero que sea por mucho tiempo, las redes son democráticas. Porque aunque sí es cierto que hay granjas de bots y si hay influencers que hablan de una cosa o de la otra, la opinión pública está vertida en las redes sociales. Entonces, no puedes engañar sin actuar en las redes sociales. O A sea, ver, sí, perdón. puedes ir a un discurso llano donde dices, ¿verdad que a todos les hemos dado sus becas y te contestan que no? Porque la gente ya no está aceptando el dicho por el dicho, per se, ¿no? A ver, platícale a nuestro público qué son esas granjas de bots, qué es este concepto. Los bots pueden ser sistemas de software que aglutinan cuentas, básicamente en Twitter. Entonces tú abres 100 cuentas y operas con 100 teléfonos, 100 cuentas, y pones un mensaje y las 100 cuentas lanzan ese mensaje. O sea, son cuentas artificiales.
Son cuentas reales manejadas inventadas, artificialmente. pero digamos son inventadas con un propósito. Claro, están creadas para sembrar un mensaje. Lo que ha creado Andrés Manuel es un grupos de personas que actúan como lo que llamamos bots, porque solo distribuyen los mensajes que lanza alguien, ¿no? Algún Y influencer como Epigmenio Ibarra, el Chapucero Today, el charro, el charro político, etcétera, todos estos grupos que están todo el tiempo adoctrinando a los seguidores de la 4T y entonces lanzan un concepto y dicen, fulano empresario está en contra de Andrés Manuel, y entonces lo replican y lo replican hasta el cansancio, a ver si se convierte en una tendencia y genera que la gente se entere de algo que, aunque no sea verdad, esté provocado para que lo escuchen, ¿no? luego, si te fijas, es muy fácil detectarlos porque cuando hay alguna crítica o algún ataque al gobierno, inmediatamente aparece un tweet que dice en respuesta de, ¿te has fijado? Sí, claro. Sí, O sea, claro. todo está ya muy automatizado para tratar de contrarrestar los ataques. Así es. Ahora, tú platícanos cómo ha sido el seguimiento que haces de las mañaneras. Todos sabemos que es un montaje las mañaneras. Y tú que has sido un experto en hacer este seguimiento, aquí puse alguna como referencia, ¿verdad? Y de todo este seguimiento me interesa destacar el hecho, ¿verdad? De la consultoría que hizo esto, de que ha detectado que afirmaciones no verdaderas ha habido 26.161. Él quiere decir, según este seguimiento, que estas son, ¿verdad? Afirmaciones no verificadas y que podríamos decir que son claramente mentiras, como una muy flagrante fue que recientemente, ¿verdad? El presidente acusó al Reforma de decir que había publicado que México estaba en el tercer lugar de fallecimientos y en plena mañana buscó el dato y no lo encontró. ¿Por qué? Pues porque no lo publicaron. O sea, Exactamente. fue un fake flagrante, ¿verdad? Del presidente ahí, ¿verdad? Que se quemó, ¿verdad? Porque trató de hacer pasar un fake, un hecho como real cuando era un fake. Exactamente. Exactamente. Pues mira, la verdad es que las mañaneras llegan con un presidente perfectamente estudiado qué va a decir, a qué le va a dar el mayor objeto y qué nota va a generar ese día. Entonces, si hay poco que decir, genera una mentira o una verdad a medias y la distribuye. Si está enojado por unos 8 columnas del Reforma o del Universal, sale a atacarlos directamente. Si quiere amedrentar a los empresarios, ataca a uno flagrantemente. Si no le gustan las organizaciones patronales y las organizaciones de hombres de negocios, los ataca flagrantemente para ir generando estas afirmaciones. Pero él tiene clarísimo, clarísimo qué va a decir ese día. No está improvisando lo que dice, porque no le gusta seguir nunca en script. Tiene esa virtud de poder hablar y hablar y hablar, no importa qué diga. Por eso dice tantos dislates y tantas mentiras y tantas cosas que no son comprobables, porque yo no me imagino cualquiera de los presidentes antes que él que se hubiera atrevido a decir lo que dice, ¿no? Pero bueno, él lo dice porque tiene el control de todo, controla, o sea, gobernación en otra época lo hubiera penalizado, ¿no? La fiscalía también, ¿no? Oye, pero tú no observas que esta política de comunicación va a prevalecer el desgaste sobre lo que pueda beneficiarlo, considerando que cada vez hay una distancia muy grande entre la realidad alterna de los otros datos con los hechos reales propiamente. Sí, por supuesto, mira, el problema es que cuando no es lo mismo ser candidato que ser presidente, y nuestro presidente no ha entendido que ya no es candidato. Es la primera vez en la historia de México que tenemos un presidente que habla solamente por los votantes que votaron por él.
Yo no recuerdo un mensaje público de un presidente priista en sus 60 años de hegemonía total que dijera, esto es un mensaje para los priistas, no para pero no es para los panistas, ¿no? O no es para la oposición, como lo vivimos ahora. Entonces, ¿qué es lo que está generando? Un enfrentamiento en donde si tú todo el día estás cuestionando a la prensa y la atacas, la prensa te va a cuestionar y te va a atacar porque tienen de dónde. La prensa siempre ha estado cuestionando y poniendo en tela de juicio lo que un presidente dice. Y lo va a averiguar y lo va a investigar, no importa el sexenio del que hablemos. Entonces, lo que está sucediendo hoy es que parte de la manera en que logra su posicionamiento estratégico es victimizándose, siendo atacado, ¿no? Ahora se compara con Juárez porque ni solamente Juárez, Madero y él han sido atacados por la prensa, que es absolutamente falso, ¿no? Que le pregunte a Luis Echeverría, que tuvo que cerrar Excelsior, ¿no? Que le pregunte a muchos presidentes de lo que han tenido que vivir, ¿no? Entonces digo, y qué bueno que hiciste mención a los presidentes del pasado, porque normalmente el presidente pues trataba de eh, situarse más allá del bien y el mal. Y normalmente quien llevaba el desgaste cotidiano era su gabinete, sobre todo cuando había hechos negativos, pues dejaba que el gabinete se encargara de transmitir esos mensajes y de sufrir todos los golpes. En cambio aquí, por querer ser el protagonista el único protagonista de la vida pública nacional, él funge como un pararrayos y él recibe todos los golpes. ¿Cómo ves este asunto? Esto se me hace muy inédito y en última instancia muy arriesgado para cualquiera. pero es que ya lo hemos vivido, o sea, ¿de cuántas gentes que tú ya enumeraste Stalin y lo hizo Stalin y lo hizo Hugo Chávez y lo hace hoy Maduro y lo hace, ellos son los tutoriales del bien y el mal, ¿no? Entonces, porque cuando me sale mal es por culpa de mis enemigos y mis detractores. Y cuando me sale bien, no es gracias al secretario de Hacienda o a la secretaria de Gobernación, es gracias a mí. Entonces, de esa manera está cuando sufre los ataques es una víctima y cuando salen bien las cosas es porque él lo hizo. Muy bien. Fíjate, ahora veamos cómo se aplican estos principios que vimos al principio, cómo los aplica la nueva política de comunicación Mira qué propagandística. interesante. Sí. Fíjate, el principio de simplificación. Lucha de liberales contra conservadores, ¿no? O sea, ahí en Tal este cual. principio aglutina toda la masa opositora en conservadores y todos sus seguidores y aliados en liberales, ¿no? Es Sí. muy claro esto. No sé si has notado otro ejemplo de este principio. Pues en este caso, con él, pues así lo veo. Luego, principio de la transposición. El achacar al pasado, el pasado neoliberal, por ejemplo, ¿no? Que Sí, claro. todo es culpa del neoliberalismo, como algo fantasmagórico, ¿no? Que como si él Que nunca nadie hubiera, entiende la palabra, pero la asume porque son los enemigos, ¿no? exacto, y como si él nunca hubiera sido parte de ese pasado, ¿no? Sigue siendo, aparte, sigue siendo más neoliberal que los neoliberales. Exacto. Fíjate, principio de la vulgarización, la mafia del poder, la prensa fifí, ahora la BOA, ¿sí? Todo lo Sí, reduce, ¿verdad?, a conceptos simples para que cualquiera los pueda entender, ¿no? así es. Principio de orquestación, vamos requete bien, ya aplanamos la curva, ya vencimos la pandemia, ¿no? O sea, este es el más que podríamos llamar lo que ahora dicen posverdad, o también yo diría posmentira, porque fíjate este concepto, y qué bueno que estás ahorita porque el concepto de posverdad lo tratan de asociar a una realidad alterna, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Pero si tú dices posverdad, destacas, pues digamos, lo positivo de esa realidad, que es Así es. verdad, ¿no? Y a mí me Ajá. gusta más bien llamar posmentira, porque yo quisiera destacar lo negativo de esa realidad. ¿Por qué? Porque cada vez todos los mensajes del gobierno, pues son mentiras, ¿no? O sea, Sí. no hay, o sea, el grado de verdad es tan bajo
que impera el grado de mentira, ¿no, Carlos? Claro, claro. Mira, nosotros hemos clasificado que todas estas mentiras son 7 tipos de engaño. Si me permites, te los Sí, comento. sí, claro, claro, por favor. Uno es la falsa conexión. El título, las citas, imágenes o videos no soportan el contenido, o sea, simplemente te dan una falsa conexión, ¿no? Para entender la noticia que te está llegando falsa o el contexto que te está dando falso. El falso contexto, que es contenido genuino, que es compartido con un falso contexto. O sea, es contenido interesante decir, por ejemplo, la salud es importante, pero te la contextualizan como si la salud se hubiera creado este sexenio, ¿no? El Muy bien, contenido muy bien. manipulado, que es contenido genuino, que es usado en otro sentido para confundir, que es lo que normalmente estamos viviendo hoy constantemente, ¿no? Usan la información de llevamos tantos muertos y tantos contagiados, pero no sabemos cuántos contagiados son realmente porque no hacemos las pruebas suficientes para saber si están contagiados o no, ¿no? La sátira o la parodia, que es lo que estamos hablando ahorita, el contenido que no pretende causar daño, lo puede engañar. O sea, se burla y se mofa de todo, ¿no? El contenido engañoso, que es contenido usado para afectar a un tema o a un individuo. El contenido impostor, contenido de fuentes genuinas que son suplantadas. Lo que vemos ahora de que sacan de contexto. Ahora le han dado frases maravillosas a una serie de personajes de la izquierda que ni siquiera las dijeron, ¿no? Y contenido fabricado, que es contenido 100% falso y que es usado para confundir, engañar, como, como muchas de las cosas que hoy vemos ahora, ¿no? En este contexto de los engaños. No, me gustan esas categorías, creo que abre mucho horizonte analítico, ¿no? Sí, Pero fíjate, el principio de transfusión, la 4T, la teoría del complot, la lucha contra la corrupción, ¿verdad? Que es parte de toda esta mitología que se ha creado. Luego el principio de renovación, si te fijas, permanentemente están proponiendo nuevas leyes o instituciones para sí. que ya no te dé tiempo de, cuando apenas estás analizando y criticando una, se sacan de la manga otra. Y de Que ese modo, aparte hacen lo que Monreal, la mandan a la congeladora, pero te distrajeron 4 o 5 días mientras estaba todo el escándalo del BOA con una nueva ley que sabía que iba a ser un desmadre y al final dice, bueno, la voy a meter a la congeladora porque causó demasiado ruido. pues sí, que cada ley o institución o propuesta cumple esa función de cortina de humo, de distractor, ¿verdad? De Sí, golpeteo, porque a ellos les gusta mucho el golpeteo permanente, ¿no? sí, Que estés que te buscan desgastarte para que cuando llegue ya la contienda real electoral ya hayas consumido muchos cartuchos. así es. Luego, al principio, la unanimidad, ¿no? El pueblo como una entidad monolítica, ¿verdad? Y naturalmente el presidente es la voz del pueblo, ¿no? Y pues, el pueblo como una entidad que en la realidad no existe, Ajá, pero él sí la inventa, ¿no? exactamente. Y bueno, la joya de las posmentiras y la realidad alterna es tenemos otros datos, ¿no? Para Sí, mí sí, sí. esa es la joya, ¿no? Con ese hecho ya echa por la borda cualquier dato negativo que le puedas achacar, ¿no? Exactamente. ¿Cuál crees que es el, el, el peor hecho negativo que niegan con esto de tenemos otros datos? Simplemente lo que sucede ahorita. Estamos ya saliendo a la calle porque ya nos liberaron de la cuarentena nuestro presidente en el pico de los mayores contagios y de la mayor cantidad de muertos por la pandemia. Aún no hemos llegado ni siquiera a ese nivel donde debiéramos saber que venimos de bajada y el Señor ya nos sacó a la calle porque se van a morir los que se tengan que morir y los demás, pues que salves el que pueda, ¿no? Eso yo creo que es el peor. Y luego con estos otros datos se oculta la verdadera realidad. O sea, se niega, se descalifica lo que se va filtrando sobre que no se han registrado todos los muertos, que se ocultan todos los contagiados, ¿verdad?
y ya con otros datos, ya todo lo demás ya no importa. Así es, O sea, para mí eso es muy grave muy grave. porque justamente lo que hicieron los dictadores totalitarios fue ocultaron todos los muertos, todos los perseguidos, todos los torturados, todo el desastre que provocaron, ¿verdad? Hitler, Stalin, Mao Zedong, ¿verdad? O Fidel Castro más recientemente, o Hugo Chávez, o Maduro, ¿no, Carlos? Claro, exactamente, exactamente lo que está pasando. Pero fíjate, a reserva de ellos, nuestro presidente actual tiene en sus manos la posibilidad de sufrir la cantidad de muertos que se puede generar por una pandemia que no ha sido controlada en ningún país todavía. Y él ya la da por controlada. Fíjate, ahora ya estamos llegando así a la parte culminante del programa. Sí, ¿Hasta cuándo las mentiras serán vistas como verdades? Lo que te comentaba hace rato, posverdad o posmentira, se oculta o se niega la información. A ver, déjame ver que aquí me está estorbando este punto. Se oculta o se niega la información que no concuerda con la realidad alterna que se hace pasar como la verdadera. En el caso de los nazis, la derrota de Stalingrado fue tan catastrófica que no pudieron ocultarla. Y a partir de ese momento la gente fue consciente de su terrible realidad, incluyendo la posibilidad de la derrota. O sea, fue terrible esa derrota. Hasta ese momento todo había sido victorias, la gente vivía un sueño en Alemania, pero la derrota fue tan catastrófica que la tuvieron que decir y a partir de ahí ya no pudieron ocultar todo lo negativo. Luego en México, antes del 68, pues ya había una represión del gobierno, pues al movimiento médico, al movimiento magisterial, al movimiento ferrocarrilero, y en general había, ¿verdad? Había una persecución contra todos aquellos que se oponían. Sin embargo, a partir de la matanza de Tlatelolco, ya no pudieron ser ocultados, ¿verdad? Todos estos aspectos negativos del gobierno. Acabó el mito de la paz, del milagro mexicano y de la infalibilidad presidencial, ¿no? Ahora que está tan de moda que respetar la investidura presidencial, ¿verdad? Díaz Ordaz, ¿verdad? Siempre lo que realmente le molestó del movimiento del 68 fue que se le perdió el respeto a la investidura presidencial, los estudiantes sean irreverentes y, ¿verdad? Y se burlaban, ¿verdad? Del presidente. Eso fue de los hechos que más le molestaron a Díaz Ordaz, Carlos. claro, claro, por supuesto. Ahora, hasta actualmente, toda esta, toda esta posmentira, ¿verdad?, del gobierno, ¿hasta cuándo la gente, porque todavía hay gente que sigue creyendo, ¿verdad? Entonces, ¿hasta cuándo crees que ya no se crea? ¿Tú crees que sea esta tragedia sanitaria y económica lo que sepultará la realidad alterna de López Obrador? Pues mira, yo creo que, no sé si lo va a sepultar, pero dará pie a que la gente que confió en él se dé cuenta de muchas circunstancias. Y voy a tomar varias circunstancias que comentar. Mira, el tema de la pandemia, pues habiendo tanta información oculta, no sabemos cómo va a terminar esto. Hay cálculos matemáticos que nos dan entre 60 y tantos mil muertos hasta 80,000 muertos. Eso va a significar que muchos mexicanos en su familia van a tener muertos. Y mucha de esa gente está en el nivel socioeconómico de clase media que nos obligaron a salir a caminar, a salir a trabajar, a subirnos al metro, porque él abrió las puertas. Y la falta de apoyos económicos reales a las empresas están generando que haya despidos y que haya obligaciones de trabajar, salir a sacar adelante el negocio, ¿no? Eso aunado a la crisis mundial económica, pues le va a quitar mucho de sus ayudas su grupo clientelar al que le ofrece beneficios, ¿no? Entonces yo creo que sí, puede ser su Waterloo o puede ser su el hito que marque cuando menos lo que
que la gente se dé cuenta de lo que no pudo cumplir, porque no tenía ni la experiencia, no tiene secretario de Hacienda, no tiene un secretario de Gobernación, tiene puros yes men a su alrededor que no te sacan del hoyo, ¿no? O sea, no tienes un Carstens, etcétera, etcétera, ¿no? Porque hasta o sea, todavía hasta esta tragedia que vivimos, a pesar de que el año pasado ya había sido muy negativo, que la economía mexicana, pues digamos, entró en recesión, que hubo más de 35,000 víctimas, que ya hubo miles de desempleados. A pesar de eso, pues el presidente todavía pues, se defendía, ¿verdad?, de que, pues, que tenía otros datos, de que íbamos a salir de la crisis. Todavía la gente no era consciente de la magnitud, porque ya se había sembrado, o sea, ya la crisis ya estaba sembrada y este año pues ya se veía como algo negativo. Y sin embargo, pues nadie se imaginaba que pues, podía tener estos niveles trágicos, ¿verdad? Que son tan inconmensurables, que van más allá de cualquier cortina de humo, ¿no, Carlos? Así es, la verdad que tendrán que enfrentar la realidad tanto con la pandemia como con la economía. Para sacar adelante un país necesitas juntar a toda tu clase productiva para sacar adelante, y él está peleado con los empresarios, está peleado con los sindicatos, está peleado con el pequeño y mediano comercio que no se está apoyando, porque sus créditos de 5,000 pesos, o sea, le ayudan a un tianguista, pero a un señor que produce cubrebocas o que produce batas o que produce llantas, no le sirven, ¿no? Entonces, no está haciendo una ayuda real, y en cambio sí sigue promocionando su tema clientelar con con sus becas y demás cosas que al final eso no ayudan a que un país produzca, ¿no? Sí, es evidente que él quiere ampliar su base clientelar y por eso ahora está incorporando a jóvenes que cuando lleguen a la edad electoral, pues ya puedan votar, ¿verdad? Y que le agradezca, él apuesta que la gente le agradezca la limosna que le avienta. Pero es evidente que la mayoría de la población pues ha sido perjudicada por el gobierno y bueno, pues también le apuestan a que la oposición está dividida y demás, le apuestan también a muchas triquiñuelas que ellos son maestros en realizarlas, ¿verdad? Le apuestan a que si bien no van a tener dinero para poder maicear, ¿verdad? A muchos, pues está todo el tema del narcotráfico, en fin, son temas que bueno, pues ya son de otro programa, pero bueno, pues aquí lo importante era tratar de destacar pues, qué tan eficaz va a poder seguir siendo su política propagandística. Lo veremos en los próximos meses, mi querido Enrique, pero yo creo que se van a tener que enfrentar a la realidad que va a ser muy cruda para nosotros los mexicanos. Exacto, ¿no? Conforme la realidad alterna se distancie de la verdadera realidad, en ese momento, pues la propaganda ya pierde toda eficacia, Carlos. Así es, estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues te agradecemos mucho tu presencia, Carlos. Creo que hemos aprendido mucho, ¿verdad? En este programa, ¿verdad? Siempre estoy buscando expertos, ¿verdad? En los temas. Y bueno, pues agradecemos a todos, ¿verdad? Su presencia aquí en Contrapunto TV. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Enrique, un placer. Agradecemos a todos su presencia y los invitamos al próximo miércoles para que nos acompañen para tratar otro tema de interés nacional o internacional. Hasta la próxima y quédense en casa. Astele.tv
estele.tv.